Bienvenidos una vez más al Discípulo X. En esta ocasión el tema es los espíritus. ¿Cuántos tipos de espíritus hay? Ciertamente Dios es el Señor de los espíritus, porque Él mismo es espíritu. ¿Qué es un espíritu? Es una entidad abstracta tradicionalmente considerada como la parte inmaterial. La Biblia cita cerca de 600 versículos aproximadamente y lo cita de diferentes formas en las que muy poca gente se le había expuesto cómo el espíritu actúa o se involucra o termina haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a meditar y ponle pausa y anota, haz apuntes para que tu estudio sea un poco más profundo. No te quedes solamente con la primera impresión. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. De esa manera sencilla y simple nos dice que por medio de un espíritu de vida nosotros estamos aquí. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 21 al 22 nos dice cómo es el mundo espiritual en su reino. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Cuando nosotros tomamos citas, lo más recomendable sería ver todo el capítulo, de manera que puedan internarse un poco más en ese estudio. Hay espíritu de celos en Números 5:14, espíritu de adivinación. ¿Quién no está involucrado en esto ahora? Los hechiceros, brujos, ¿quién no ha recurrido a ellos? Espíritu de estupor o espíritu de una disminución intelectual, una indiferencia, la incredulidad. Es un espíritu de estupor que Dios nos ha mandado. En Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Por qué hay hombres más sabios? ¿Por qué hay hombres que conocen, que tienen el conocimiento, que tienen ciencia, pero no son sabios en sus decisiones? Porque es un espíritu. El espíritu de sabiduría viene de Dios. Éxodo 28:3: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Pocas personas saben que hay un espíritu en el cuerpo, y este espíritu nos conecta con el Creador. Es sencillo, pero es tan complicado cuando tienen un espíritu de estupor y no pueden ver, o más bien necesitan ver. El Espíritu de Dios siempre está dentro de nosotros. Job 32:8: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El espíritu también se debilita, se entristece, se perturba por todas las experiencias que hemos vivido. Veamos Éxodo 6:9. De tal manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. También el Espíritu de Dios se enfada, se enoja. Mucha gente cree que Dios es amor, y ciertamente es amor, pero Él tiene un lado justo, y toda justicia,
Todo espíritu de justicia clama paz, clama orden, incluso clama ese mismo amor. Isaías capítulo 60 versículo 10 escucha: mas ellos fueron rebeldes. ¿Quiénes? Se refiere a los israelitas. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Todos los israelitas saben perfectamente que Dios es respetable y que tienen que hacer lo que Él les ha mandado hacer. Y mucha gente que por medio de Jesucristo conoció a ese Dios creador, hoy sabemos perfectamente que no podemos hacer enojar su Santo Espíritu. No solo fue en aquel tiempo, es hasta en nuestros tiempos también. ¿Por qué estar en contra de Dios? Porque simplemente no entiendo las cosas. ¿Por qué no ser un poquito más humilde? Todo esto hace el Espíritu de Dios y hace el dominio y hace la voluntad sobre la carne. Quieran o no quieran, así es. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu es capaz de materializar carne, lo visible, de tal manera que el Espíritu Santo obró en una persona. Ese fue el conducto por el cual el Hijo de Dios nos visitó. Tenía que ser así. Hay mucho que recorrer. También hay espíritus muy malos, los espíritus inmundos. ¿Qué es un espíritu inmundo? Es sucio, es algo asqueroso, repugnante. Los espíritus inmundos son capaces de causar enfermedades y dolencias de todo tipo. Aquí dejamos muchas citas bíblicas. La pregunta es, ¿será que hoy en día hay espíritus inmundos? ¿Será que esto fue ya cosa del pasado? ¿Será que hoy en día no habrán endemoniados entre nosotros? ¿Será que hoy en día ya no luchamos contra estos espíritus inmundos? Hay que meditar. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquí en Romanos capítulo 18, del versículo 14 al 17 hay algo muy interesante. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué tal, no? ¿O todavía seguíamos pensando que todos éramos hijos de Dios? Pues aquí no dice eso. Sigamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, porque juntamente con Él vamos a ser glorificados. Pídele al Espíritu Santo que abra tu mente. No es necesario ver, es necesario entender. Dios es el creador de los espíritus y todo está sujeto a voluntad de Él. Él mismo utiliza espíritus malos o permite que el malvado haga o se manifieste con tal de que se haga la voluntad, pero la voluntad de Dios, ni la tuya ni la del malvado. El Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras. Aquí está la cita, se las dejo. A algunos se les manifiesta en sabiduría, en ciencia. A otros se les manifiesta dando sanidad, milagros, discernimiento de otros espíritus, interpretación de lenguas, etc. ¿Por qué las personas no entienden estas cosas de Dios? He aquí la respuesta. He aquí por qué hasta el momento no terminamos de entender y de convencernos
de las cosas de Dios y que las cosas de Dios son simples, pero a la vez tan fuera de nuestro entendimiento, de la ciencia que aún tenemos. Estamos limitados para entender estas cosas. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 14 dice esto: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dejo otras citas también. Hay una advertencia en 1 de Juan capítulo 4 del 1 al 6. En esto conoced el Espíritu de Dios. De todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y espíritu de error. Ahí está la advertencia. No todo espíritu que se revela con sabiduría incluso viene del Espíritu de Dios, a menos que este espíritu confiese que Jesucristo es Hijo de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Observa que dice que peleamos contra espíritus inmundos. Y hay una pelea y una batalla espiritual por cada alma, como no tenemos idea. Nosotros estamos en disputa entre el bien y el mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.